Seguimos aquí en el programa y lo anunciado, la esperadísima entrevista con INXS. Estuvimos esta mañana en el Hotel Libertador junto a John Farris y Ciaran Gribbin, integrantes de INXS, gracias a la cortesía de la productora que escogió este programa para que ellos tuvieran esta entrevista exclusiva. Y yo estoy realmente muy agradecido por esa oportunidad. Quiero agradecer antes de que empiece a mi amiga Ángela Delgado, quien nos ha ayudado muchísimo con la traducción de esa entrevista para que ustedes puedan pues disfrutarla. ¿Está lista ya? ¿Tenemos todo listo en Switcher? Perfecto. Entonces vamos con la primera parte de esta entrevista exclusiva a INXS, solo aquí en el Espantacuervos. Qué bonitos son esos. Vamos con ello. Buenas noches y bienvenidos a este programa especial del Espantacuervos, y verán mi rostro de felicidad porque estoy acompañado de dos de los integrantes de INXS que este jueves van a dar su primer concierto en Arequipa como inicio de su gira mundial, y gracias pues a una diferencia enorme que han tenido con el programa, nosotros somos el único medio que ha tenido la oportunidad de hacerles una entrevista. Estamos con John Farris y Ciaran Gribbin, el nuevo vocalista de INXS. Chicos, welcome to Perú, welcome to Arequipa. Thanks for having us. Gracias por tenernos. Mi primera pregunta es My first question is para ti, Ciaran, eres el nuevo chico, the new guy in INXS, y supongo que estás muy nervioso sort of nervous por este debut como vocalista en el inicio de la gira mundial. Cuéntame un poco cómo fue cuando te llamaron, cuando te convocaron. How it was when you were called for the band. Okay. Yes, I suppose I'm a little nervous being here, but soy un poquito nervioso, it's my first gig, and I grew up with this band, and I have loved INXS for a long time. So I come from a tiny village in Ireland. Vengo de una pequeña villa en Irlanda. I never dreamt that one day I would be walking out on stage as the lead singer of a wonderful supergroup, como integrante, INXS. Como cantante del grupo INXS. I suppose me becoming the singer has been imagino que yo como cantante, o sea, es un proceso natural. I met Andrew Farris, John's brother, 2 years ago. Estuve antes, 2 años antes, y empecé a hacer amigos con el hermano John. Just kept in touch, and over Nos mantuvimos en contacto y luego de un periodo de tiempo. By heart, and I've written with and worked yo with many soy stars, cantante de corazón y he escrito alguna música. Con Madonna, con Paul Oakenfold, con Paul McCartney, yes, ¿no? Y Snow Patrol. Snow Patrol, sí, también he trabajado con ellos. También escribir el nuevo tema que está sonando de INXS, Tiny Summer. Have you written that theme, that Time is Over, is that too? Tiny Summer. Yeah. Tiny Summer, yes. That was the first song that Andrew and I es la primera canción que Andrew y yo coescribimos. When I came to Australia to write music, y tú sabes, cuando vine a Australia a escribir música con Andrew, nunca supe que iba a volverme un cantante, el cantante. Simplemente sucedió naturalmente, simplemente queríamos escribir un poco de música y ver qué pasaba. Y cuando John escuchó mi voz y leyeron las canciones, quisieron conocerme. Les encantó lo que estábamos haciendo. Estuvimos en una parrillada australiana, me volví amigos con ellos, los conocí, fue un proceso natural de amistad, hasta que finalmente me preguntaron si quería ser el cantante de INXS. Pero estás nervioso, supongo. Are you a little bit nervous? I can guess, I can tell. Yeah, I suppose I'm a little bit nervous, but supongo que soy un poquito nervioso, pero estoy muy confiado en lo que hago. I've been an artist for 15 years of my life. He sido artista como 15 años ya, ¿no? O sea, que estoy vinculado con la música. He estado en escenarios grandes mucho antes, o sea, que con grupos como Snow Patrol, Paul McCartney, ¿no? Y otro tipo de bandas. So I'm not a stranger to big stages. No se me hace extraño el estar en grandes escenarios. It's still such a bit of a surreal and wonderful pero es todavía como una experiencia surrealista, una experiencia muy impresionante. I feel really at ease because there's no egos in this band. These guys are very natural. Es que en esta banda no hay egos grandes, o sea, somos amigos, compartimos todo, y creo que la cosa será muy horizontal.
toured the world and played Wembley Stadium and sold millions of records, and they're very grounded Es una banda que ha tenido una experiencia indudablemente importante, han estado en diversos estadios como el estadio de Wembley en Inglaterra, o sea, han estado frente a numeroso público, o sea que me siento tan afortunado de estar con INXS en el escenario que, bueno, eso también ayuda. Además que con los fans peruanos. La historia del grupo quería preguntarte a ti, John. I wanted to ask about you about the story of the group. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tienen? 32 años 32 years. Ya con la carrera de la banda. There has been already todo ese 32 tiempo years. ustedes están juntos. You all together. Well, look, the band's been together since 1977. La banda está junta desde 1977. Casi 34 años. We used to be called the Farris Brothers because there's Nos llamábamos los Farris Brothers, los hermanos Farris. And for lack of a better name, we just when we were rehearsing, the studio owner just used to write Farris Brothers in the agenda, and so we just took the name. But when we started to really take things seriously, we changed our name to INXS. Pero claro, ellos estuvieron. 1979, so Can you hold just a bit, please? 32 years. Just for translation. Bueno, ellos se formaron como la banda de los hermanos Farris en 1977, pero luego cuando asumieron un grupo mucho más serio, etcétera, ya tomaron el nombre de INXS. When was that? The name of INXS? Yeah, we changed our name from the Farris Brothers to INXS in 1979. Eso fue en el 79. The verge of the 80s. So we sort of entered, the scene as INXS as the 80s. Entraron a la escena como INXS en los años 80 en realidad. Y ustedes empezaron haciendo New Wave. You have started doing New Wave. Y luego su sonido and se fue tornando mucho más rockero. Your music was more into the rock. Well, look, I mean, at that period, we were a sponge for different musical genres. We were interested in punk. Estuvieron interesados en punk, en disco. We were interested in American rock. We were también interested en música americana, rock americano. Jazz, fusion. We música had fusión. a big melting pot. Tuvimos Motown, una fusión increíble, ¿no? De música de todo lado. We were a product of growing up in an isolated part of the world. El producto de haber nacido también en una parte un poco alejada del mundo. Radio stations that played all types of music. Claro, pero tuvimos acceso a la información vía radio, entonces escuchamos todo tipo de música. It wasn't until, the advent of MTV that people liked to pigeonhole a style of music. No fue sino hasta que MTV se convirtió en algo popular que la gente empezó a tomar estilos propios, ¿no? MTV was the launching pad for us internationally. Claro, en realidad para nosotros MTV fue la herramienta de internacionalización. Categorized as New Wave. Estuvimos categorizados como New Wave, pero and that was about as New Wave could be because I'd never heard of it before. Claro, eso fue tan sorpresivo y nuevo para nosotros porque claro, New Wave era como que no era para mí también, o sea, somos New Wave, hacemos New Wave. But again, I think it was pero pienso, igual que as we've always been, INXS has always como siempre fuimos carved our teeth in public. We've always invented ourselves in front of people. Siempre nos reinventamos frente a la gente como INXS. Cada nuevo álbum. It slowly was getting more and more into the INXS sound, where producers could pick the eyes out acogimos un of sonido particular, especial propio de la banda. En cada nueva presentación fuimos adquiriendo la personalidad que tiene INXS. Más allá de los cambios naturales de vocalista, la banda se ha mantenido junta. No es muy complicado estar tanto tiempo juntos con las mismas personas, sobre todo para ti, que tienes que estar con tus hermanos todo el tiempo y no se pelean, no tienen este tipo de pleitos. Aside from, the changes of the front man, the vocal man, isn't it hard for you to share the time with the brothers? I mean, for a long time, is it difficult for you? Is it? Sorry, what was? Because we know that the band is integrated, is conformed by your brothers too. Yeah. Right. I mean, the changes were on the vocal man, right? Yeah. But is it difficult to work with them, to be with them all the time? Oh, the brothers? Yeah.
Yeah. Los hermanos Su, sí. Yeah. This is why I'm sitting here with Ciaran. Man, this is, thank you very much. This is a great relief to be here. Acá me estoy desahogando. Look, you know, I mean, we are a family first and foremost. I mean, we, you know, on one hand, we're very lucky to be a family. Me siento muy afortunado de ser una familia. You know, it means that we're resilient. It means that, you know, any types of eso significa que cualquier tipo de discusión son olvidados al toque, o sea, somos tratados como una familia, nos tratamos como una familia, lo que es algo, es una fórmula maravillosa, ¿no? Simplemente discutir de discusiones abiertas y luego olvidarlas. And I think that is really the backbone and strength of the band. Y yo creo que ese es el soporte de la banda, es tener esa unidad, we had no idea that we would have, you know, had been exposed to such challenges. No sé si no hubiese, de no haber sido así, no sé si hubiésemos tenido la fortaleza y la interés como grupo para soportar los retos, ¿no? Yo creo que la unión como familia ha sido importantísimo para sobresalir y sobrepasar también algunas dificultades como grupo. Aquí el nuevo hermano. Este año lanzaron un disco que se llama This year you have launched a new disc, a new play. Original Sin. I'm sorry, can you repeat that? This year you have launched a new disc. Yes. Look, you know, when we found ourselves, INXS found ourselves without a singer. Cuando INXS encontró sin cantante, estuvimos en una posición en realidad única. Acts in the world who are in a position that INXS were in where no había otras bandas en el mundo como INXS, podíamos hacer las cosas que quisiéramos, o sea, teníamos ya la solidez necesaria como para afrontar el momento, ¿no? O sea, teníamos así como un pase libre para experimentar, entonces lo tomamos con una forma del lado positivo, eso de no tener el cantante, haber perdido el cantante, ¿no? Entonces tratamos de experimentar con diferentes cantantes. Este disco al que se refiere Jorge es una celebración de los 30 y tantos años. Some unknown, some very famous, some very established artists to celebrate INXS music. ¿Tú escogiste a esos cantantes? Have you choose these singers? Para el disco se fue una celebración de disco celebrando a algunos cantantes conocidos y no conocidos. Cuando empezamos el proyecto hicimos una lista corta de cantantes. Algunos cantantes fueron algunos eran desconocidos, otros eran obvios en realidad. Quisimos congregar algunos cantantes no conocidos y otros con los que siempre quisimos tocar, cantar. Algunos amigos también, ¿no? Con los que somos muy amigos. Y bueno, cuando empezamos a buscar a la gente también supimos y sentimos que estábamos siendo buscados por otra gente que quería tocar con nosotros, ¿no? Cantar con nosotros. Bueno, en realidad tomó 2 años para integrar todo este proyecto. Pero cuando yo he escuchado... Ahí vamos a hacer una pausa chiquita y vamos a regresar con la segunda parte de esta entrevista exclusiva a INXS, que ya saben ocurrió el día de hoy porque la banda ya está aquí en nuestra ciudad para el concierto que darán este jueves 3 de noviembre en el Jardín de la Cerveza. Así que ya saben, si quieren seguir viendo la segunda parte, quédense en sintonía del programa y no olviden que en el último bloque, a la llamada más audaz, más rápida, al tipo más Bobby que esté pegado en este momento a la televisión y que pueda llamarnos a la velocidad de la luz, le vamos a regalar una entrada para este concierto. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de la entrevista. No se vayan, ya volvemos.